Con un fraternal abrazo, como siempre, les saluda a ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec. Nuevamente tenemos como fondo en nuestra pantalla estas preciosas fotografías de el puerto de Las Ventanas en Oaxaca con su maravilloso manglar. Visitemos Oaxaca, visitemos nuestra República Mexicana con sus pueblos. Damos inicio a nuestro programa con nuestra sección de poesía Vida nada me debes. Continuando con la obra literaria del poeta ruso Mikhail Dudin, podemos decir que sobre todo en su última etapa de escritura, habló mucho del silencio, un poeta del silencio que busca abrigarse de los temporales de su siglo para escuchar el tiempo. Título de uno de sus libros de poesía, galardonado con el Premio Nacional Gorki de la Federación Rusa. Necesitaba del silencio para comprender el nuevo día y asimismo también para entender lo que quería y lo que debía decirle a la gente. Festejó a la naturaleza sin dejar de detenerse en lo pequeño, en la brizna de hierba o en la minúscula flor brotada de la tierra, pero ascendiendo siempre en su pensamiento a las grandes magnitudes de la filosofía, de la historia. Su poesía nunca dejó la impronta de su cuna, la ciudad que durante un tiempo se llamó Leningrado, la que le enseñó a ser firme y valiente. Aquella ciudad majestuosa y severa, en el abandono de su vitalidad y juventud, la poesía de Mikhail Dudin se vuelve triste, pero encuentra la fuerza necesaria para reponerse de los golpes de la realidad, abriendo nuevos caminos y osadas perspectivas. Ahora leeremos para ustedes un poema de Mikhail Dudin, este poeta ruso. Cual si la razón fuera, el sol se puso tras la jiba del monte, tras su altura, y cayó sobre el valle como un velo, la noche impenetrable de negrura. Mas saliendo del fondo lentamente, cual merced de la dicha venidera, encendiéndose una estrella allá en el cielo, y rompió con las puntas las tinieblas. Los boomerangs de Ravel volaban del tablado, en donde el piano ardía cual un incendio negro. Chocaban como roca los muros altaneros, hasta que un nuevo golpe caía sobre ellos. Ante el furioso embate de aquella fe tan ciega, ante lo universal de ritmos tan excelsos, crujían las barreras, los mares se encrespaban, y al olvido corrían los mundos con su vuelo. Crecía el espejismo, una falange a otra, entre el fragor de truenos, furiosa arremetía, ardía Hiroshima, y el boomerang sus huellas dejaba a nuestra tierra en su cuarta costilla. Pues es Mikhail Dudin, este enorme poeta ruso. Continuamos con nuestra temática general. Habíamos hablado en nuestra anterior emisión de ese problema en el que se metió un joven que no quiso robar en el colegio josefino, resguardado por agentes de gobernación, como lo hacían precisamente los agentes de gobernación que el gobierno asignó para proteger lo que se estaban robando. Entonces él narra
lo que ocurrió precisamente cuando robaban el Colegio Josefino, cómo sufrió la represión de un general Rodríguez al que tuvo que matar después dentro de la Secretaría de Gobernación. Y este joven, continúa la nota así: al día siguiente, Hernández Aldrete, el joven que tuvo que matar, informó de todo lo ocurrido al oficial mayor de Gobernación, licenciado Vázquez Vela, quien le recomendó no encontrarse con Rodríguez, a quien después mató, a fin de evitar un fracaso y guardarle decoro a la secretaría. Para evitarse con Rodríguez, durante el sábado y el domingo Hernández no acudió a su oficina, concretándose a permanecer en la antesala del ministro Abelardo Tejeda. Después ocurrió la tragedia. El propio Hernández se entregó al sobrino del intendente Abel Natera, siendo consignado a la cárcel de Belén. Excelsior publicó una composición de 3 fotografías, 2 con los rostros de los protagonistas de esta historia y otra del cadáver de Rodríguez en el suelo del Palacio de Cobián. Como pie de foto: 1. Capitán Novaro Hernández, asesino. 2. Posición en que cayó la víctima de esta sangrienta tragedia. 3. Señor Coronel Porfirio Rodríguez, asesinado ayer. No es gratuita la afirmación de que el nuevo poder revolucionario en México institucionalizó la corrupción como régimen de gobierno en el país. Sin temor a caer en exageraciones, podemos asegurar que la pequeña nota expuesta en estas sesiones de golpe a golpe es una evidencia de esa aseveración. La corrupción ha permeado todos los ámbitos de la vida nacional en todos los tiempos y espacios, convirtiéndose en un cáncer del que México no encuentra la cura. Para muestra destacamos esta nota de la publicada en el número 362, esta nota publicada en el número 362 de la revista Proceso del día 10 de octubre de 1983, páginas 27 y 28, firmada por Manuel Robles, intitulada A los 91 años, el historiador Silva Herzog recibió la medalla Domínguez que le fue otorgada el viernes 7 por su ciencia y virtud en grado eminente como servidor de nuestra patria o de la humanidad. El columnista citó una entrevista a Herzog efectuada en 1977. Mis labios jamás se han manchado con el vino que destila la adulación, decía Silva Herzog, el viejo. Mis manos están limpias. Silva Herzog fue autor del dictamen en el que se apoyó Lázaro Cárdenas para nacionalizar la industria petrolera. Además fungió como funcionario de Pemex. Herzog aseguró que los trabajadores de Pemex se corrompieron unos meses después de la creación de la paraestatal, creyendo que la expropiación se hizo para ellos. El presidente Miguel de la Madrid Hurtado entregó la presea Belisario Domínguez al autor de Breve Historia de la Revolución Mexicana. En el acto, el senador Raúl Salinas Lozano, el padre de Carlos Salinas de Gortari, pronunció un discurso citando una frase del escritor: la revolución ha muerto, se hace necesaria otra revolución dentro de la revolución. Salinas Lozano hizo referencia a la carta de renuncia a Pemex que Silva Herzog envió al presidente Lázaro Cárdenas, manifestando su inconformidad por la corrupción dentro de la empresa. Jesús Silva Herzog Márquez, nieto del homenajeado,
reprodujo algunas palabras de su abuelo, particularmente una mención de este a lo dicho por Justo Sierra en el propio Senado. El pueblo mexicano tiene hambre y sed de justicia. Recordemos que esa misma frase fue pronunciada por el candidato oficial a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, en un acto de campaña frente al Monumento a la Revolución, en marzo de 1994. Unos días después, Colosio moría asesinado en otra jornada electoral realizada en Lomas Taurinas, Tijuana, Baja California. Herzog Márquez pronunció esta frase de su propia autoría. La historia es una hazaña de la inconformidad. En su autobiografía, Una vida de México, Una vida en la vida de México, don Jesús Silva Herzog, después de algunas disertaciones en torno a la corrupción, concluía: lo único que el dinero, diosesillo corruptor, no puede comprar es lo más valioso del ser humano, que es la cultura, la sabiduría, la virtud y el heroísmo. Pues hemos citado este artículo de la revista Proceso, cuando se premiaba con la medalla Belisario Domínguez a Jesús Silva Herzog, el bueno, no a la otra basura, Silva Herzog, que hasta hoy por ahí anda fastidiando a la nación, por sus méritos de haber hecho un gran bien por el país. Pero denunciaba Silva Herzog cómo dentro de Pemex, desde que Lázaro Cárdenas creó la empresa, fue permeado por la corrupción que prevalece en todos los ámbitos de la vida nacional en México, como ya lo vimos en esa interesante nota del militar joven que tuvo que asesinar a un general porque lo obligaba a robar, y si no robaba, pues lo amenazaba con quitarle la vida. Ese era el México corrupto que tenemos que cambiar. Pero de esta temática continuaremos hablando en nuestra próxima emisión de Golpe a Golpe, Verso a Verso, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.